Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala de ámbito cultural. Esta tarde comenzamos lo que nosotros consideramos como el segundo periodo cultural aquí en la sala de ámbito de Alicante. Abrimos con la conferencia de Carlos Rico. A nivel personal, quería agradecer a Carlos el interés que ha tenido en poder venir aquí a la sala e impartir una de las conferencias que nos propuso en su día. Y bueno, sé que muchos de ustedes ya lo conocen, no obstante, para el que no lo conozca voy a leer el breve extracto que viene en la agenda. Carlos Rico es consultor estratégico, experto en gestión de crisis y en empresa familiar. Presente en medios de comunicación desde 1977 y participante activo en la vida socioeconómica alicantina. Carlos es periodista, o por lo menos ha actuado en medios de comunicación, ha escrito en charlas. La verdad es que es un personaje en Alicante que tiene ya mucho recorrido, como viene en la agenda, y sé que van a poder disfrutar de una conferencia completa. Sé que va a tratar muchos temas, que va a ser muy extenso. No quiero alargarme mucho en la presentación para poder dejarle tiempo. Y nada, espero que pasen una buena tarde. Discúlpenme porque me tengo que marchar. Y nada, les dejo con Carlos y que pasen una buena velada. Muchas gracias. ¿Se me oye desde el fondo sin micro? ¿Bien? ¿Todo el mundo? Bien. Mejor sin micro. Bueno, vamos a ver. Ante todo, muchísimas gracias a Corte Inglés y sobre todo a todos vosotros con vuestra presencia. Esto es un regalo. Ando un poquito con el pie cambiado, como pasaban los futbolistas, porque efectivamente había muchos amigos que venían a verme, a escuchar, pero se ha añadido pues lo que es lógico, el Corte Inglés. Y lógicamente el contenido de la charla pues posiblemente la tenga que cambiar un poquito sin desvirtuar un minuto lo que quiero que sea. Yo ante todo quiero decir que esto es un lujo, va a ser una charla muy personal. Le pido disculpas a todo el mundo porque lo más probable es que casi nadie pueda compartir mis pensamientos y mis ideas porque son mías. Es una memoria express, es decir que es rápida, 40 años en una hora es complicado. Y en segundo lugar quiero quitar, ya de entrada, ser un poco provocador y decir que no existe memoria histórica, existe memoria de cada uno y la historia que los escriban los historiadores. Y sobre todo que también los historiadores tampoco se ponen de acuerdo. Imagínense ustedes la memoria de los 40 millones de españoles que pueden haber. Es una provocación decir que existe memoria histórica. Existe memoria y existe historia. Y yo voy a hablar de mi memoria, de la memoria, aunque me he tomado alguna anotación, porque en una hora es muy difícil y no me gustaría que se me quedase de lado cosas importantes que tenía que decir. En la previa, quiero decir que estar aquí es un lujo. Yo formo parte de los miles y miles de españoles, de un bando y de otro bando, de la derecha, de la izquierda, del centro, de todos los lados, que con muchísima ilusión han sido víctimas del olvido y de 40 años de esta transición. Se han quedado muchísimos en el camino. Gente maravillosa de todos los colores que han luchado por la libertad de este país y han vivido intensamente la transición. Yo tengo la suerte de ser uno de ellos, pero la suerte de poder expresarlo. No me permito representarles, pero sí que me permito acordarme muchos de los miles de españoles que se han encontrado con la misma situación que yo, con los mismos desengaños que yo, con las mismas ilusiones perdidas que yo, pero siempre con la esperanza, por eso estoy aquí, de que España siga para adelante y logremos salir de los diferentes problemas que hemos tenido, que tendremos siempre, porque la vida es conflicto, la convivencia es conflicto y el conflicto necesita negociación. En segundo lugar, y yo sí que les voy a pedir una cierta incomodidad, no podía yo hablar de la transición sin un homenaje y un recuerdo, y les voy a pedir por favor que se pongan de pie un minuto por las víctimas del terrorismo durante toda la transición española. Es mi obligación recordar las víctimas del terrorismo y se está olvidando últimamente. Por favor, un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. Muchas gracias, un aplauso.
forman parte muy importante de la transición española. Como también soy un poquito provocador, aunque quiero ser correcto, como no puede ser de otra manera, es mi obligación y es mi estilo, yo también en esta previa estoy harto, y mire que lo he sido, de oír tanto antifranquismo sin Franco. Aquí delante de ustedes hay un señor que lo veréis en el transcurso de la transición, estaba en la lista de los 33 que había que ejecutar en Alicante si el golpe de Estado hubiese funcionado. Era uno de los 33 o 36 del patíbulo. Pero estoy harto de cara a futuro, porque aquí estamos de cara a futuro, de oír el antifranquismo de señores que ni siquiera conocieron a Franco ni vivieron. Qué fácil es ser antifranquista sin Franco. Es un tema muy importante y que además vamos a estar este año, es un año muy importante porque no nos olvidemos el aniversario que esto va a representar y además que va a coincidir con campaña electoral. También estoy condicionado, por eso es mi memoria y no es la verdad, es mi verdad, o es por lo menos lo que yo pienso. También estoy condicionado por el ambiente en que me he criado, que lógicamente, de alguna manera, me ha educado. Estoy extremadamente siempre preocupado por la extrema izquierda, con todos mis respetos a los que estén en ella, siempre que ellos me respeten y nos respeten a todos nosotros y el sistema. Estoy preocupado por el movimiento anarquista, siempre. Estoy preocupado por gente que sea radical, evidentemente, y estoy preocupado, como es normal, por el islamismo radical. Todo esto nos podría llevar a la aparición también de estos extremismos de derechas, de la extrema derecha. Y eso es un peligro que tienen las sociedades y que están teniendo. Perdón un momentito, por favor. Tere, por favor, Tere, que agradezco que por su estado de... siéntate, por favor, Tere. Otra consideración, porque es importante que también conozcan ustedes al personaje que va a dar la charla, porque en función del personaje tendré más o menos credibilidad. Yo no escondo ni mis sentimientos, ni mis experiencias, ni mis preocupaciones. Siempre he estado en primerísima línea. Yo no he estado en ningún sitio donde yo le haya quitado el sitio a nadie. Llevo centenares de artículos de prensa, algo como 200, 250 artículos de prensa, algo como 200, 300 programas de televisión, algo como 300 o 400 programas de radio. He dirigido empresas, he estado presidente de los principales colectivos de empresarios, de Alicante. He sido formador y he participado en todos los medios de comunicación, en todos, en Alicante en todos, prensa escrita, televisiva y radiofónica, en todos. Todo esto lo he hecho absolutamente gratis y siempre he estado en primera línea, mojándome, como se dice vulgarmente, el culín cada vez que he tenido que intervenir en estos sitios. Yo decía esto porque tengo que presentar lógicamente al personaje que va a dar esta charla. Cuando hablamos de la transición que yo he vivido y como yo la siento, yo haría unas consideraciones de orden. Vamos a hablar, si queréis, de fechas, después hablaremos de los presidentes que ha tenido España, después hablaremos de lo que ha rodeado a estos presidentes, de la Iglesia, del Ejército, de los medios de comunicación, etcétera, y después, si veo que hay interés, podemos hablar de Alicante, del falso alicantinismo, de los falsos héroes que han habido aquí, de la falta de liderazgo que ha tenido esta provincia y de una serie de personajes que no tengo ningún inconveniente, aunque estuviese aquí presente, de hablar de ellos. Y luego terminaremos con un pequeño resumen. Para mí personalmente lo que me marcó profundamente, y quiero hablar y me voy a extender, fueron de los primeros años. Yo hablo de 1975, 1978, que son años extremadamente ilusionantes. También me voy a sorprender a ustedes. Yo procedo del antifranquismo del exilio, pero yo tengo, ya que empiezo esta charla, yo quería rendir un homenaje a alguien que está ahí. Ya no está en este mundo, desgraciadamente. Hay dos personas importantes que no están, pero que estaba al lado totalmente opuesto de lo que yo pensaba en aquel momento. Yo recuerdo que cuando yo venía en los años 70 y poco a España, porque yo me autoexilié, solamente podía venir un mes al año porque no quería hacer el servicio militar y me permitían un mes al año. Yo iba a Pinoso, a mi querido Pinoso, que saludo a José Luis, que lo representa muy dignamente hoy aquí, aunque vive en Alicante, es un gran pinosero y vive en las tertulias pinoseras aquí en Alicante. Y yo iba a Pinoso
curioso, mi hermano perfecto, Rico, que para descanse, que fue alcalde socialista y diputado provincial socialista, en el año 70 y poco, cuando yo venía muy disimuladamente con un alfiler rojo que representaba el socialismo, él me hablaba de una persona que era la esperanza del liberalismo y la esperanza de la libertad de este país, que era Manuel Fraga. Hay un libro de Ramón Chao, la familia Chao, no se puede dudar de ella, y del año 1975, que se llama, si no recuerdo mal el título, Después de Franco, España, y de las personas que veían con futuro y que era la llamada liberal, la llamada de la esperanza, era Manuel Fraga. Y bueno, lejísimos evidentemente de mi pensamiento político, lejísimo, pero cuando se hace un recuerdo de la transición, a mí me marcó Manuel Fraga. Y tuve la suerte de conocerle precisamente unos minutos en Pinoso nada más. En aquella época luché fuertemente contra la Alianza Popular en mi época política. La transición yo creo que empieza en España, yo creo que antes, pero yo creo que empieza prácticamente con el bikini. Y con Manuel Fraga, evidentemente, el bikini, la libertad de este país llega gracias a las mujeres como llega a todo en la vida. Las mujeres que son valientes, las iniciadoras, las que toman decisiones. Y cuando llega el turismo aquí a España, empieza el bikini, es cuando realmente se termina la dictadura fuerte, aunque desgraciadamente los últimos coletazos del franquismo fueron muy duros. 1975 muere General Franco, 1976 y llega algo que es fundamental, tengo que ir muy deprisa, las primeras elecciones de 1977. En esas elecciones de 1977 yo tengo el gusto de participar en ellas y de ser el coordinador general del Partido Socialista Obrero Español aquí en Alicante. Y se empalma inmediatamente con 1978, el 6 de diciembre de 1978, que es la aprobación de algo tan fundamental que es la Constitución Española. Han sido unos años 75, 76, 77 y 78, para todos los que vivimos en aquel momento, lo más apasionante de la historia de España. Ese deseo de libertad, ese ejemplo, esa transición. Yo en aquel momento no lo entendí bien, y ahora explicaré lo que pasó en el 79 y lo que me pasó a mí, porque estoy contando mi experiencia. Yo en aquel momento no lo entendí. Yo en aquel momento yo era el ZP, yo era el señor ZP. Yo pensaba, hablaba, decía lo que el señor ZP dijo muchísimo más tarde. Yo tenía cierto perdón. Yo venía de la clandestinidad, de la represión, del antifranquismo, no por mérito propio, sino porque lo había vivido a nivel familiar y era un represaliado, era un hijo de un refugiado político. Mis hermanos, y aquí tengo a dos sobrinos que quiero enormemente y que he disfrutado muy poquito de ellos. Tengo 4 hermanos y nunca estuvimos reunidos, nunca, jamás los 4 hermanos juntos por diferentes motivos. Posiblemente la única vez cuando vi uno que se estaba muriendo. Esa es la historia de España y yo no quiero que os vuelva a repetir. Por eso hay algunos que no entienden mi postura. Yo soy una persona de reconciliación nacional. No tengo ningún miedo de decir que soy antifranquista, pero respeto profundamente a los franquistas. Y respeto profundamente a los que piensan de forma diferente, mientras que me respetan a mí. Porque lo que hemos soñado todos siempre es una España en libertad, una España en democracia. Por eso estoy muy asustado cuando oigo ciertas actitudes y ciertas charlas. Pues el año 78 es el año de la Constitución que tenemos. Yo di una charla en el casino hace un par de años y hablé profundamente de la Constitución, hoy no me va a dar tiempo. El año 79 es el año vital y van a ver ustedes por qué digo que el año 79 es vital, porque se parece, creo, bastante un poquito al 2015-2016. El año 79 es donde se juega el partido de la democracia de verdad. Se celebran las elecciones del 15 de junio del 77, fueron las constituyentes, las que van a permitir después, se preparó la Constitución, y luego la primera legislatura son las elecciones de 1 de marzo del 79. En esas elecciones del 1 de marzo del 79 yo podré hablar de alguna experiencia personal si la queréis, porque eso ya determina el ambiente político en que vivimos. Ese mismo año, el 3 de abril del 79, se celebran las primeras elecciones municipales de este país. Y yo soy el coordinador por parte del Partido Socialista de estas primeras elecciones de 1979. En mayo se celebra el famoso primer congreso de Felipe González, donde se discute marxismo sí, marxismo no. Yo era ZP en aquel momento, yo no era marxista. Yo en la filosofía marxista no, me gusta como análisis sociológico, pero me gusta como aplicación política. Y si se va al leninismo, menos. Con todos mis respetos a lo que piensa lo contrario. Esta es mi charla y es mi sentimiento. Y respeto el sentimiento de los demás. Y en septiembre de ese año se celebra el segundo congreso
donde ya se acaba el masismo y donde Felipe González hace su entrada en escena. Ese es el primer, y es una opinión muy personal, el primer golpe de Estado que yo he vivido y que poca gente, yo creo que prácticamente casi ningún autor ha hablado de él. El Congreso del Partido Socialista de 1979, el Congreso en el mes de mayo, fue un congreso donde en mi presencia Tierno Galván, Gómez Llorente y los demás críticos del partido nos dijeron: si esta noche sacamos una lista sin Felipe González, las tanquetas que hay ahí fuera protegiéndonos no nos dejarán salir. Y aquí tengo un telegrama, que en la época no había otro tipo de comunicación, de la Internacional Socialista, donde nos cortan los víveres inmediatamente al Partido Socialista. Eso es un golpe de Estado como un piano, controlado, absolutamente incuento, afortunadamente, y a partir de ese momento empieza dentro del Partido Socialista otro camino, de 1979. Yo fui uno de los perdedores, y me alegro profundamente de haber perdido aquello. Yo venía todavía con restos de lo que era lógico en aquella época. Nada lógico en 2015, 2016 o 2004. Yo venía de la represalia, yo ni siquiera podía expresarme casi en español, hablaba mejor el francés que el español. Yo estaba resentido. Y yo, en el Partido Socialista habíamos muchos ascos. Felipe González, que yo fui crítico, bueno, don Ángel Luna González siempre dijo que el portavoz del antifelipismo en la provincia de Alicante en aquella época era Carlos Riconia. Podremos hablar de Ángel Luna después, si hay tiempo. Ese es el año donde yo prácticamente me hago harakiri, porque efectivamente cuando el Partido Socialista, Felipe González, en septiembre logra el éxito, yo, aunque sigo coordinando los ayuntamientos, que es para escribir un libro lo que yo vi en la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, yo aquel año lo recuerdo y me voy a emocionar un poquito porque está aquí presente. Lo más bonito, porque el año 79 fui de fracaso en fracaso. O mi subconsciente me hizo llevar de fracaso en fracaso para dirigirme a lo que yo creo que he hecho bien en mi vida, que es trabajar. En el año 79, en plenas elecciones municipales, se produce, yendo yo de Pinoso, de mi querido Pinoso, a Alicante, veo presencia un accidente de circulación terrorífico y no sé cómo me encuentro con un maravilloso bebé de meses, con una fractura de cráneo espectacular y que se moría. No sé si hice bien, hice mal, yo creo que hice bien. Cogí ese bebé, lo cogí en mi coche, hasta creí que me había acompañado una persona. Durante años he estado pensando que alguien me acompañaba. Yo creo que nos acompañaba el Todopoderoso, pidiéndole que no se muriese. Esa persona era Olguita, y hoy me ha dado una gran alegría, perdona, que me emocione, Olga, que estás aquí presente. Un beso muy fuerte, Olga, un aplauso para ti. Eso valió la transición y mi fracaso político, Olga. Más bonito y imposible en la vida. ¿Puedo darte un beso, Carlos? ¿Perdón? ¿No importa que salga a dar los besos? Estoy aquí. Sí, está ahí. Pero ese mismo año también tengo una alegría. Esto ha sido mi milagro. Las putadas, uy, se me ha escapado, que me hicieron en el Partido Socialista en la Juventud, se inventaron para quitar, iba el segundo de la lista, votado por todo el mundo, que había intentado abusar de una periodista, pero era que había abusado por la periodista, no era bueno para ir al segundo, que me había votado todo el mundo, pero para ponerme el sexto sí que era bueno. El intento de abusar, en el 2 es malo, pero en el sexto no. Nombrarme coordinador de las elecciones municipales cuando se habían tocado las narices todo lo que estaban montándolo, tampoco eso era grave, sí que me nombraron para trabajar. Yo tengo la gran suerte que se me nombra para todo donde no se cobra. Menos mal que las empresas cambié, me di cuenta en el 80, digo, aquí estoy trabajando para nadie, no cobro de nada, voy a trabajar a las empresas, que parece ser que eran de ideología diferente a la mía, pero me pagaban. Es que nadie es profeta en su tierra. Pero en el año 79 también se produce una alegría. He dicho que las putaditas no las he contado así muy de paso con el tiempo. El milagro, Olita, y la alegría, pues el nacimiento de mi hijo Karim, que está aquí también presente en el año 1979. Aquí se te oye mucho. Gracias. Del año 1979, Karim creo que está por aquí, el nacimiento de mi hijo Karim, que como veréis, como he vivido en África, en Francia y en España, pues lógicamente tengo, y soy, como he dicho antes, yo soy un social,
liberal, cosmopolita y, aunque no lo parezca, muy disciplinado, pues tengo un hijo que se llama David, otro Karim. Es decir, que hay una mezcla de civilizaciones que yo creo que me permite hablar con mucha libertad cuando hablo de la inmigración, porque sé lo que es mezclar civilizaciones, sé lo que es inmigrar y sé lo que es también ser refugiado político. Y creo que estamos tocando desgraciadamente el mundo, nomás hay que volver a empezar y tenemos todas estas cosas. Y luego llega otro fenómeno muy importante, que claro, me preocupo tanto de los demás que me presento de candidato a Pinoso, en Pinoso, que tenían miedo hasta ir a los mítines, porque Pinoso era el pueblo más conservador de la provincia, y en este momento tiene un alcalde socialista. Y mi hermano, el que comentaba antes, pues resulta que terminó siendo un magnífico alcalde socialista con mayorías absolutas, después de la tibieza inicial, que era lógica, porque en aquel momento éramos 4 los que éramos en el Partido Socialista. En aquel momento se produce migrante, en el año 79, como me ocupo de toda la provincia, y aparte seguramente asustaba a la gente, porque yo en aquella época era ZPG, era muy radical, pues me pegan una paliza de muchísimo cuidado las elecciones municipales de Pinoso. Quedamos con 2 concejales y yo ya allí en minoría más que absoluta y tenía que comer, dije, renuncié y me dediqué a trabajar. Por eso el año 80 lo dejo de lado, porque me dedico, es mi primer trabajo aquí en Alicante, en Maquinta. Nos vamos al 81, golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Ahí conocí muy bien Alicante también. En el 81, con el golpe de Estado, en la Rambla me encuentro a un señor que rápidamente a eso, era en primera de la tarde, me hacía una pistola, era un señor de Pinoso, que José Luis tiene que conocer. El mundo da vueltas que da, no sé cuántos años después, él era, vete a tu casa rápido, que aquí los nuestros, va con la pistolita. Bueno, pues muchos años después, sus hijos también en la lista del Partido Socialista en Pinoso. Así que la evolución ideológica, yo me alegro que vaya atenuándose, pero España es eso, y eso por eso tenemos que olvidarnos aquí de las etiquetas. Ahí cada uno es lo que es, y tenemos un remezclijo que nos tenemos que consentir todos, porque pasan estas cosas. El que estaba bueno, también hay una gloriosa hija de un militar que ahora era una persona muy importante en Madrid, y el mundo es así. 1981 lo vivo intensamente, porque en Alicante, cuando se da el toque de queda de Alicante, yo me voy al Ayuntamiento de Alicante, que es mi obligación. No puedo recordar los poquitos que éramos, aparte del alcalde de La Saleta, que en paz descanse. Sí que sería injusto, pero sí que tengo que reconocer que estaba José María Perea, que José María Perea estaba seguro. Ángel Cuesta, en paz descanse, también estaba. Ángel Luna, recuerdo poco, no éramos muchos, me perdonen los que estuvieron, pero sí que me marcó una cosa profundamente, que a las 12 de la noche el alcalde de Alicante respetó escrupulosamente el toque de queda y nos tiró del Ayuntamiento de Alicante. Y yo, que me había despedido de mi familia, que vivía en San Blas, quité mi nombrecito, ¿dónde me voy? Y me fui al periódico Información. Periódico Información, yo no sabía que unas horas antes había estado quien tenía que estar, por si triunfaba aquello. Y el único que estuvo con Jesús Prado en el periódico Información hasta que supimos que el rey iba a hablar era Carlos Rico, que antes no había nadie más. El Ayuntamiento de Alicante se cerró, el periódico no había nadie, había un señor por ahí paseándose para ver qué pasaba y por la libertad, y me fui al periódico Información y estuve con Jesús Prado. Aquella noche y los días siguientes me di cuenta de los valientes, yo les llamo, lo digo, no lo quiero decir con acritud, los cobardes triunfadores en Alicante. ¿Cuánto se ha hecho de demagogia sobre el golpe de Estado? ¿Cuánto se ha contado? Mi opinión es ese segundo golpe. Les he dicho, el primer golpe de Estado era el Partido Socialista, para quitarle al Partido Socialista toda la parte izquierdosa que tenía, porque en aquel momento la UCD se caía y hacía falta recuperar el centro. Y segundo golpe de Estado el 23 de febrero, que yo creo sinceramente que era para controlar realmente al ejército y saber quién está con uno y quién está con otro. Maravillosamente organizado, maravillosamente orquestado, pero con el peligro de que en los pueblos, y mi pueblo en particular, se reunió la gente para ver a quién había que pegarle 3 tiros. Y dentro de esas maravillosas reuniones que habían, uno de ellos, como es gratis, también me toca a mí. A mí siempre me tocaba lo gratis. Y es para mí un orgullo, una anécdota. En el Ayuntamiento de Alicante, una vez, 2 concejales hablando, decían que cómo era posible que yo estuviese en la lista, y ellos, no, claro, yo lo decía, pues no había pasado nada, ¿no?
hasta para eso hay secos, hasta para estar en la lista del patíbulo hay una cierta clase política que brilla por su gran capacidad intelectual. Aquella noche fue muy importante para mí, para conocer realmente, con todo mi respeto, cariño, lógicamente a todos los compañeros del Congreso de Diputados que lo pasaron rematadamente mal. Pero aquí en Alicante les puedo decir que a esas horas de la mañana, lo único que había de la madrugada, antes de hablar el rey, que creo que habló a las 3 o a las 4 de la mañana, era Carlitos, que pasaba del ayuntamiento que tiraron, porque no sé por qué. Yo fui a defender mi ayuntamiento democrático. Ahí el alcalde se lució, que me perdone José Luis, pero sabe que es verdad. Y después en el periódico de información, lo único que estaba yo allí, y después entendí el por qué estaba yo solo. Eso es año 81. Vamos a otro año importante de la transición. Para mí, yo creo que es el año clave de la transición, que es 1982. Yo creo sinceramente que es ahí donde se acaba la transición. ¿Por qué? Porque en las elecciones del 82, que arrasa Felipe González, se produce la caída absolutamente total del partido que había llevado a la transición, que era Unión del Centro Democrático. No he nombrado a Adolfo Suárez porque lo nombraremos después. Y tengo que ser rápido. Adolfo Suárez, primero hay que admirarle mucho por la dificultad, después hablaremos de otras cosas. En segundo lugar, considero que la transición se acaba en aquel momento porque ya no quedaba, era una imposibilidad de golpe. Se habían neutralizado prácticamente las fuerzas que podían ser golpistas. Pensé que la situación aquella era complicada. Y luego había habido un terremoto político importante. 10 millones de votos del PSOE, 10 millones de personas que cambiaron su voto, de alguna manera. El PSOE se llevó 10 millones de votos, de los cuales el 40% de la abstención. Y se llevó el 50% de los votos del Partido Comunista, que en aquel momento era un partido extremadamente importante. Por eso yo digo que 1982, octubre del 82, en el triunfo del Partido Socialista se produce la transición. Es la primera vez que se produce un éxito, una victoria de la izquierda de esta manera tan apabullante, que no pasa nada y que empieza a funcionar realmente la democracia. Fin de la transición, en mi modesta opinión. Pocos historiadores coinciden con ello, algunos sí, pero yo creo sinceramente que es el final de la transición. Y me voy a saltar de golpe, porque después hablaremos de los años intermedios de los mandatos de los presidentes, me voy a saltar de golpe y pasar al 11 de marzo del 2004. Yo creo que ahí es el inicio de una nueva era, de una era peligrosa. En aquel momento el Partido Socialista estaba estudiando la posibilidad, todos saben cómo José Luis Rodríguez Zapatero llegó en el Congreso de las primarias, cómo las ganó, y el partido estaba muy preocupado, en una situación parecida a las dificultades que tiene, diferentes, pero que se parecen a la de don Pedro Sánchez en este momento. Y se produce el atentado. Yo pienso que es el tercer golpe que se da en la transición, o en los últimos años. Lo creo profundamente. No creo solamente en el atentado islamista. No soy de las teorías de las conspiraciones, no soy del estilo, no sé, Federico Jiménez Los Santos o otros por ahí, pero yo sí que creo que un atentado también orquestado no lo hacen 4 matados. Con perdón de la expresión. No lo hacen. Yo simplemente creo que eso era, se tenía que producir el cambio. Y el cambio se produce y llega José Luis Rodríguez Zapatero al poder, y comentaremos un poquito lo que puedo yo pensar rápidamente de este tema. Año muy importante. Y luego, año importante que va a ser ahora, es el año 2015 y el 2016. Yo creo que estamos en un periodo muy similar al de 1979. El Partido Popular pasa momentos difíciles por sus errores y por otras cosas que comentaremos de los personajes que rodea, y el Partido Socialista se encuentra en una encrucijada. En aquel momento estaba el PC y en este momento está Podemos. El Partido Socialista no sabe si en este momento es radical, quiere ser más radical, con sus mensajes incomprensibles, por la mañana de un color, por la tarde de otro. Eso lo hacía muy bien Felipe González. Yo tengo magníficas anécdotas con él. La última entrevista con él le dedico un artículo, y es una persona que me engañará 50 veces y me enamorará 52. Pero esa capacidad de ser una cosa ahora y otra después, lo han visto estos últimos días también con sus declaraciones, esa capacidad además que tiene el encantador Felipe González. El Partido Socialista en el momento tiene que escoger entre ser radical o reformas, y está presionado por la izquierda.
Y luego el señor Rajoy, lo comentaremos también, pues también tiene su parte de responsabilidad en esta incertidumbre que tenemos en este momento. Esos son, si quieren ustedes, las fechas que yo creo que son importantes en esta transición y mi visión de haberla vivido. Todo esto lo he vivido, como he dicho, en primerísima línea, porque en el transcurso de todo esto pues he tenido la suerte de poder conocer personalmente a Felipe González, Alfonso Guerra, poco, pero José María Aznar. He tenido la oportunidad de hablar 2 veces con Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I. También tuve la oportunidad de hablar con el Rey Felipe. He vivido intensísimamente en primera línea estos acontecimientos, porque durante gran parte de este tiempo, como dije, fui refundador del Partido Socialista en Pinoso y secretario general, fui miembro del Comité Nacional del Partido Socialista y posteriormente he sido presidente de los clubes que hemos dicho y me ha permitido estar ellos en primera línea. Si me lo permitís ahora, y no vamos mal de tiempo, ¿verdad? Porque yo quería que me preguntarais cosas, porque ahí donde a mí me gusta el cuerpo. Vamos a ver un poquito de los diferentes presidentes de gobierno que hemos podido tener en el transcurso de esta transición terminada, y en la cual nosotros creo que estamos en un momento, en una nueva era muy difícil y muy similar al inicio de aquella. 1976